De vuelta con ustedes a esta hora de la mañana, hoy martes 11 de agosto del año 2015, en esta sección de la entrevista, hoy conversando con el profesor Lenín Guerra, especialista en políticas públicas y profesor universitario de la Escuela de Ciencias Políticas de la ULA, específicamente en la Cátedra de Políticas Públicas. Interesante tema de esta mañana, creo que tiene muchísimas formas de tratarlo, pero antes de todo esto, estamos en una carrera a las parlamentarias. Ciertamente muchos candidatos están apostando a realizar quizás o a impulsar grandes obras de infraestructura, grandes obras sociales en diferentes partes de nuestro país. Sin embargo, para impulsar estas obras se requiere una planificación previa, y para la planificación, lo que usted sugería hace algunos minutos, se necesitan como una especie de muestras o quizás de encuestas, quizás de algo que sustente esa planificación que tú vas a realizar. Ahora bien, sabemos que muchos dirigentes no tienen el tiempo para realizar estos estudios que usted sugería, de pronto no algo académico, pero sí por lo menos una formación, aunque sea básica, de lo que es la planificación y hasta la gerencia. ¿Qué debemos hacer nosotros como politólogos, como especialistas, usted en este caso de esta área tan importante, tan neurálgica en nuestro país, para evidenciar nuestro servicio y ponerlo a la orden? Sabemos que la gente reconoce que existe la ciencia política, muchos se preguntan ¿para qué? Y es importante que en este momento se pueda discutir ¿en qué podemos nosotros como profesionales de esta área colaborar o brindar un servicio quizás para mejorar un poco lo que es la planificación en Venezuela? Sí, excelente inquietud, María Virginia. El problema de la experticia que pudieran tener los gobernantes a la hora de formular sus políticas públicas se ha discutido desde hace muchísimos años. Ya en la antigua Grecia, Platón y Aristóteles escribían sobre eso. Modernamente, hoy se han identificado tres elementos. El primero forma parte de lo que es el actor político principal, el alcalde o el gobernador. Él no tiene por qué ser un especialista en todas las áreas. A pesar de que algunos distinguidos amigos que conozco, ellos saben de medicina, de ingeniería, de economía, pero no, eso es imposible. Ninguna persona puede conocer todo. Y por el contrario, va a formar parte de su idiosincrasia. Bueno, el alcalde del Páramo pues va a saber sobre cultivos de papa, el alcalde de Porlamar o de Pampatar va a estar relacionado con la pesca, y el alcalde de Guadalito de Achagua debe saber de ganadería, y no se le puede exigir otra cosa. Pero si ustedes son alcaldes, tienen que tener, están inmersos en un proceso con las comunidades donde tienen que abordar una serie de problemas para los cuales no tienen la experticia, no tienen el conocimiento, y eso no es malo. Por el contrario, tenemos que asumir ese asunto. Ahora bien, si usted no lo sabe, ¿quién lo puede? ¿Cómo se va a apoyar? En el momento en que tú desconoces tú conoces tus propias limitaciones, se ha dicho que el alcalde tiene que rodearse de dos tipos de equipos, un equipo técnico y un equipo político. ¿Qué es el equipo político? Bueno, estos concejales, estos dirigentes comunitarios que te brindan la información, que te retroalimentan sobre los problemas, que te generan como una correa de transmisión. El equipo técnico tiene que ver entonces con este grupo de personas que te procesan la información, que te generan los proyectos, que te dicen, mira, esta es nuestra situación actual y hacia acá queremos ir. Es un equipo que el alcalde tiene que estar consciente que necesita gente pensando en su municipio, en su futuro. Y ojo, no digo ejecutando, esa es otra cosa. Ahí están los ingenieros, los administradores, la alcaldía, el que te sella, el que te firma, el que te da el permiso. El ejecutor es otra cosa, es el equipo que te está pensando. ¿Cuáles son los países más desarrollados? Bueno, los países que piensan, que te tienen un equipo de gente pensando para dónde vamos. Aquí en Venezuela eso no existe. Entonces es muy importante generar no solo estos equipos, sino gente que forme estos equipos. Que hayan escuelas de gobierno en Venezuela. No solo escuelas de derecho, escuelas de medicina, sino también a la gente hay que enseñarla a gobernar. Y ese es el papel de la ciencia política hoy día. Gente que te diga, bueno, así se administran los recursos humanos, así se administra un presupuesto, así se generan los proyectos, y esta es una necesidad en toda Latinoamérica desde hace muchísimos años. En esto quizá los
lo que nos pueden servir de ejemplo es el caso de Brasil, donde, te doy un ejemplo, tienen allá en la Cancillería brasileña el Instituto de Investigaciones Económicas, donde tiene a más de 1000 investigadores pensando qué va a ser Brasil en los próximos 50 años. Y esos investigadores le rinden cuenta es a la presidenta Dilma. Y solo te están pensando, solo te piensan en petróleo, en energía, en agricultura, cualquier cantidad de cosas. Pero algunos proyectos salen, otros proyectos no. Pero tú te das cuenta que aquí los gobernantes no tienen tiempo para pensar. Así es, la dinámica. Exacto, la dinámica se los come día a día y tiene que haber un equipo que piense, que te planifique, que te ordene a futuro. Así no sea para él, pero tiene que ser, el estadista tiene que pensar siempre para la próxima generación y no para las próximas elecciones. Que es lo que se ha venido pensando y es por eso que de pronto un dirigente de un tiempo específico tuvo una planificación, llegó otro dirigente, se desechó ese trabajo, quizás obras quedaron a la mitad, entonces diseñó otro plan y así sucesivamente y nunca estamos siempre como en esta cuestión, ¿no? Como los carros, a veces avanzan y de pronto retroceden y así vamos, ¿no? Cuando un carro está empezando a arrancar. Sí, María Virginia, en planificación a eso se le llama el complejo de Adán y Eva. Interesante. Que tiene muchos alcaldes, muchos gobernadores. El complejo de Adán y Eva es que antes de nosotros no había nadie. Así es. Entonces llego yo, gano una elección y empiezo a hacer diagnósticos para ver cuál es la realidad. No, señor, antes de usted hubo gobierno. Aquí ha habido gobierno durante 500 años. Así es. Los españoles hicieron algo, la primera, la segunda, la cuarta, llámela el nombre que quiera, república, se hicieron cosas. Se han hecho estudios, se han hecho proyectos. Bueno, simplemente actualícelos, póngalos al día y transfórmelos si es necesario para mejorar. Adecúelo. Exactamente. Y ejecute de una vez. Pero no podemos seguir en esta improvisación de que no tenemos datos, no hay información, si hay información está desactualizada y si está actualizada pues nadie me la da, sino que tiene que haber una sinergia, tiene que haber coordinación, porque lo que interesa es el bienestar de la gente, el bienestar de las personas. Así es, evitar o dejar de lado esos enfrentamientos políticos y vámonos realmente al trabajo que se tiene que hacer. Profesor, veo con mucha preocupación que hay personas que dicen en el país no se necesita politólogo. He escuchado eso de forma irresponsable de muchas personas y yo quisiera que usted como especialista en el área de políticas públicas nos dijera por qué es necesario los politólogos en nuestro país. Mucha gente dice definitivamente no son necesarios, vienen a hablarnos de política, otros prefieren contratar otro tipo de disciplinas y se va desechando la actividad pensante que usted ha demostrado en este momento que es importante. De hecho, Aristóteles y toda esta gente, por pensar la política, existe. Entonces me gustaría que usted dijera por qué realmente es necesario el papel del politólogo en la sociedad venezolana. Sí, quiero hacer una primera aclaratoria respecto de qué es la política, porque la gente le tiene pánico, terror. Pánico, sí, exacto, como alergia, cuando se les brota la piel cuando le hablan de la política. No, la política es cuando nos reunimos un grupo de personas a resolver problemas que son comunes a todos. Política es cuando nos reunimos en la cancha del barrio a hablar cómo vamos a resolver el problema de la inseguridad. Eso es la política, independientemente que esté el alcalde, que esté el diputado X. Cuando nos reunimos a resolver problemas de la polis, de la ciudad, estamos haciendo política. Ahora, ese tipo de reuniones, de coordinaciones, tiene que ver mucho con que se tomen las decisiones y que se implementen, más que el elemento técnico. Te pongo un ejemplo. En Venezuela, sobre todo en los Andes, se han hecho muchos estudios sismológicos referidos al impacto que pudiera tener un terremoto en Mérida. Bueno, ya está identificado dónde se va a caer el acueducto, qué casas van a sufrir, qué escuelas van a tener daño, e incluso hasta el cuartel general de bomberos, cuánto se va a afectar la infraestructura. La pregunta que se hacen los ingenieros es, bueno, si están estos planes, si están estas amenazas ya identificadas técnicamente, ¿por qué no se ha hecho nada? Porque es una decisión política. Ahí es donde interviene el politólogo. Exactamente. A hacer la reflexión, a hacer la comunicación y a generar procesos de cultura política donde se le pueda
de alguna manera exhortar o al decisor político a que tome acciones, a que tome cartas en el asunto. Bueno, ese es un ejemplo. El otro, lo que comentábamos hace rato, tiene que haber procesos de adiestramiento, de formación, no solo a los gobernantes, sino al personal de a pie, a esta persona que está en una alcaldía, que está en una gobernación, de enseñarle los procesos de planificación, de formulación de proyectos, de cosas tan básicas como atención al público, como rediseñar, hacer reingeniería de los procesos. Tú te consigues con que a veces te piden unos requisitos para ciertas cosas que uno no entiende para qué. Ni siquiera atiendes cómo haces el enlace entre una cosa y otra, ¿no? Sucede mucho, y lo voy a decir personalmente, en el Seguro Social en Mérida, es terrible. Cuando tú tienes que ir a hacer cualquier tipo de situación, bueno, mira, te faltó tal requisito, oye, vas del vigía, mucha gente viene hasta de Santa Bárbara, de otros lados, hacia esa institución, y cuando llegas te faltó tal requisito, no puede ser hoy, tiene que ser otro día. No hay una cartelera informativa, no hay nada que de pronto identifique a la gente sobre lo que tiene que hacer en ese lugar cuando tú no tienes todos los días hacer esos requisitos o esos procedimientos, por decirlo así. Inclusive el uso de tecnologías de información. Ya ni siquiera estamos hablando de la computadora. Hablemos de unas aplicaciones para un teléfono celular. En España ahorita, en unas alcaldías le dieron un premio porque es una alcaldía no digital, es una alcaldía de celular. Todos los procesos se manejan con el celular. Interesante. El barrendero te dice, mire, voy a estar de tal lado a tal lado. El de ingeniería te manda los mensajes por texto. Pero a pesar de esa tecnología que tenemos en nuestro país, ¿estaremos preparados para eso? Es importante, la tecnología la tenemos tremenda plataforma tecnológica, envidiable con todas sus debilidades, superior a muchos países en Latinoamérica. Lo que falta es que se genere la cultura, los procesos de adiestramiento y de formación que tienen que darlo la ciencia política. La ciencia política, el politólogo. Y por supuesto pues tiene que haber el proceso de apertura, porque esta es una lucha, diríamos un apostolado que hemos tenido desde hace 20, 25 años que lamentablemente todavía no hemos visto sus frutos. Profesor, lamentablemente, bueno, me acaban de informar, ya se nos culminó el tiempo, ha sido una entrevista bastante fructífera, lo considero yo. Sin embargo, faltaron muchísimas cosas que nos gustaría abordar quizás más adelante. De pronto entendemos también su traslado desde la ciudad de Mérida hasta acá. Quizás podrán más adelante comunicarnos por vía Skype, por vía telefónica tal vez también, para hablar sobre otros temas que consideramos importantes con respecto a la planificación venezolana y a la elaboración de las políticas públicas. Entendemos también que hay muchos dirigentes que ahora pues están apostando a nuevos planes, nuevos proyectos para llevarlos rumbo a la asamblea y ver a nuestros municipios quizás más prósperos. Y eso es importante que lo sigamos discutiendo para seguir generando conciencia desde estos espacios sociales, de estos espacios de la comunicación. No me queda más que agradecerle infinitamente por haber aceptado nuestra entrevista y de la misma manera por compartir parte del conocimiento que usted tiene proyectado en todos estos años, lo que fue la carrera de pregrado, posgrado, y bueno, allí sigue en la actualidad en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Muchísimas gracias, profesor, por asistir. Gracias a ti, María Virginia. Bueno, a ustedes, amables televidentes, gracias por habernos acompañado en esta sección de la entrevista. Vamos a una pausa y al regreso, de vuelta con ustedes, con la imagen viral, la que está causando sensación en todas las redes sociales. Ya regresamos.